Buenas tardes, muchachos. Un saludo muy especial para todos mis clientes, mis ahijados en todo el mundo, mis seguidores y mi público en general. Hoy me escribieron de Colombia, específicamente de la ciudad de Bogotá, de México y de Ecuador. Y me pareció interesante hacer un video en torno a este tema, porque me escriben de esas partes que son estratégicamente y geográficamente alejadas una de la otra. Y hay un factor en común. Una de mis clientas que me escribe me dice: padrino, hermano Carvajal, soy una señora casada con 3 hijos, tengo más de 20 años de matrimonio, fui a consultarme con un brujo y me salió que hay un sapo escondido en un cementerio, no me dijeron de cuál, y que el sapo se le cosió mi nombre dentro de su boca. Se encerró en un pote, en una vasija, y se enterró en Campo Finda. El esposo aparentemente se va a consultar, igual que la esposa, hacia otro brujo, porque ellos notaban que la relación de pareja estaba como que deteriorándose cada día más. Peleas entre los hijos, peleas entre los padres, ya al punto casi del divorcio. Entonces el marido se fue a consultar, porque ambos creen en este tipo de cosas, de que vuelan, vuelan. El tipo se consulta y coincidencialmente le dice el otro brujo al marido, al esposo de mi clienta, que eventualmente hay un sapo o una rana enterrada en la orilla del mar, en cuyo caso, a diferencia del anterior, tiene la foto de él amarrada en su cuerpo, con alfileres, atada al cuerpo del animal, y que el animal se enterró en la cordillera de una playa. E igualmente de los otros 2 países me escriben con la salvedad de que a las hijas de una de mis clientas les enterraron un sapo en Campo Finda, y que a la niña de 14 años le vieron dentro del estómago el crecimiento de un animal parecido a un sapo o una rana, y que ese animal, a medida que crece en el estómago de la niña, se come todo lo que ella ingiere y la niña pierde peso. Y coincidencialmente mi otra clienta del otro país se sintió extrañada porque vio que en el cuarto de su habitación había una rana o un sapo. Ella dice: hermano Carvajal, no es usual que en mi casa existan ese tipo de animales. ¿Qué hace ese animal aquí? ¿No será que me mandaron una brujería? Consúlteme. Yo le digo a ella que me mande mis derechos para la consulta, yo la consulto, y eventualmente sale que a ella le mandaron un trabajo con un sapo para que la casa, el trabajo, el negocio y su salud fracasen, se deterioren. Entonces me viene a la mente: ¿por qué ese común denominador de utilizar sapos y ranas para hacer trabajos? ¿Saben ustedes por qué se utilizan las ranas y los sapos para ese trabajo, tipo de rituales y de trabajo de magia negra y trabajo vudú? Porque el sapo o las ranas son animales fáciles de conseguir. Son pequeños, unos más grandes que otros, y caben en una vasija, en un pote. Son animalitos fáciles de manipular y por consiguiente fáciles de esconder en un cementerio, en Campo Finda, en el patio de una casa, debajo de una creyumba. Entonces, eventualmente los practicantes como nosotros de la magia negra, el palo monté, el vudú, la magia bokor, la hechicería, los chamanes, etc., utilizamos ese tipo de animalitos, primero y principal porque son animales fuertes. Ellos cazan bajo tierra, son animalitos que se mantienen en las ciénagas, en los pantanos, y pueden tardar días, incluso semanas, y algunos hasta meses sin comer, escondidos bajo tierra. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos brujería con esos animales? Al uno como tata, como bokor, como palero, como guangulero, como espiritista, como brujo, usa un animalito como esos para cualquier índole, sea para un trabajo de magia negra,
para matar, para salar, para arruinar negocios, para arruinar hogares, para hacer que las parejas se divorcien. Uno le coloca a esa foto del cliente al animal. Puede ser con alfileres o puede ser atada con hilos o con alambres. Otros usan la alternativa de colocar la foto con el nombre por detrás o el simple y llanamente el nombre, introducen la fotico dentro de la boca del animal y cosen al animal, sea con hilo, con alambre o con alfileres. Lo importante es que teniendo en cuenta de que el animal tarda en morir, el animal sufra. Entonces, ¿qué hace el brujo? Mete el animal en ese pote o en esa vasija de barro y él la lleva o a la playa o al cementerio o al patio de la casa o debajo de la criyumba, a Campofinda, en una montaña, en un río, etc. ¿Y qué pasa? Ese brujo o ese tata o ese palero o ese espiritista ha pedido, ha decretado por su boca lo que el cliente le pidió, y generalmente el cliente siempre pide, porque son trabajos de magia negra: máteme a fulano, séqueme a Perenceno, arruine el negocio de fulanita de tal, máteme a la hija de fulano, como la niña, por ejemplo, que le crece el sapo en el estómago, hágame un trabajo de magia negra para que tal negocio se arruine, o para que esta familia pelee, o para que esta pareja se divorcie, etc. Entonces, ¿qué pasa? Como esos animales tardan en morir, lenta y penosamente, el animal tiene la boca herida por los alfileres, por el alambre, por los cables, por los hilos. Está encerrado allí en un pote donde no puede respirar, pero son animalitos fuertes, de larga duración. Entonces, esa energía que va impregnada dentro de ese recipiente, y para colmo de males, imagínense ustedes metido en la tierra, en una playa, metido en Campofinda, metido en una montaña, en un río o debajo de un caldero, esos animalitos sufren, sudan y por sus poros botan como una especie de leche, de veneno, de baba, dependiendo del sapo o la rana que sea. Y esa foto con ese nombre de esa persona que el cliente mandó a hacer el trabajo con el brujo, ese animalito va llenándose en todo su cuerpo con ese sudor, esas llagas, esa baba que van botando. La foto se va impregnando, el nombre se va impregnando, pero el animalito sigue vivo por días, semanas o meses, en cuyo caso ese animal día a día va a sufrir esa agonía hasta eventualmente morir. Y dependiendo lo que el brujo haya pedido, según las órdenes de sus clientes, ese animalito fallecerá eventualmente. Y al morir, después de ese penoso sufrimiento de ese animal dentro de ese pote o de esa vasija o debajo de esa quillumba, esa persona a la cual se le mandó y se le tiró el trabajo va a recibir lo que el cliente le pidió al religioso que pidiera. Sea que se enferme de adentro para afuera, entonces le crece a la persona un sapo desde adentro, que se lo come de adentro para afuera, como a la niña, o porque los santos o los ángeles de la guarda o las entidades que nos protegen avisan, esa persona ve un sapo en su casa, señal de que ponte pilas, manda, averigua, escudriña, pregunta, ve a consultarte, o eventualmente van y se consultan y les sale en la consulta que hay un sapo o en cordillera, o en río, o en montaña, o en Campofinda, etc. Entonces son animales que están siendo muy utilizados, mis amigos, mis seguidores, mi público en general, como esta gente que me llamó hoy para que yo les resolviera esa situación. Son animalitos que están siendo muy comunes, es pan de todos los días utilizar eso para brujerías. Así que, a medida de consejos, cuando ustedes sientan que algo no anda bien, cuando vean, por ejemplo, sapos o ranas en sus casas, que no es habitual, o cuando sientan, por ejemplo, en su estómago retorcijones, como que algo camina, como que algo se mueve, vayan al médico. El médico les dirá: no, ahí no hay nada. Puede ser que algo le cayó mal, porque los médicos no ven las brujerías, pero ustedes sentirán que algo se mueve. Entonces vayan y consúltense con un brujo de confianza, con un palero, con un tata, con un quimbicero, con un bócoro o con un espiritista, porque eventualmente habrá dentro de esa persona un animal, puede ser un sapo, una rana, una culebra, un gusano, que irá creciendo paulatinamente con los alimentos que la persona ingiere
el animal, mientras más tamaño tenga, se comerá por dentro sus órganos y eventualmente la persona morirá lenta y penosamente, así como el animal murió en Campofinda, metido en esa vasija o en ese pote. Si por el contrario, como esas parejas que me llamaron, si ustedes tienen un matrimonio estable, si tienen hijos amorosos y de repente de hoy para mañana, sin saber por qué, empiezan las peleas, los disgustos, se empieza a lamentar la madre, se empiezan a pelear por cualquier insignificancia, o por ejemplo malos olores, o pensamientos, o sensaciones malas o extrañas, o por ejemplo sueñan con ese tipo de animales, y ustedes dicen, bueno, pero ¿qué pasa si en mi familia no había tanta pelea, no había tanto discordia, no había tanto problema? ¿Qué está pasando aquí? Vayan y se consultan, porque eventualmente lo más probable, en un 80% de posibilidades, es que ustedes estén siendo trabajados con ese tipo de animales, que son animales fáciles de capturar, como sapos, ranas, culebras, etc. Entonces es una advertencia, es un consejo de su servidor, Elías Carvajal, para que cuando sientan, vean o perciban ese tipo de cosas, busquen remedio, porque está haciendo tarea de todos los días, y se lo digo yo como brujo, como palero, como tata, como quimbicero, de que casi que constantemente, casi a diario, de hecho ustedes han visto videos míos por allí en YouTube, donde yo hago amarres y hago trabajo con sapos y con magia negra, porque me piden esos trabajos, y así como me los piden a mí, obviamente pues también se los van a pedir a otros que lo hagan contra otros clientes. Entonces mucho ojo, muchachos, a mi público en todas partes del mundo, Colombia, Ecuador, Perú, en Bolivia, en México, a esas personas que se están viendo afectadas por ese tipo de problemas, no se preocupen, que yo les soluciono eso por aquí, pero manténganse alerta, porque de que vuelan, vuelan, la maldad existe y estamos en un mundo donde usando ese tipo de animales pueden hacer que un negocio fracase, que una pareja o un matrimonio se divorcie o que un hijo muera por simple y llanamente llevar a cabo trabajos de alto nivel que son específicamente vudú o de magia negra o trabajos de palo mayombe o haitianos. Hasta la próxima, muchachos, se les quiere. Assalamu alaikum. Malekun salam. Aquí estamos y aquí seguimos.